Hola hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel capítulo 8. Lo último que hemos estado viendo es Daniel capítulo 8, versículo 8, donde se nos dice que el macho cabrío que representa al imperio de Grecia se engrandeció sobremanera. Y hemos visto esta característica de los imperios que se han levantado, de los que nos narra la Escritura. Este engrandecimiento, hemos hablado de cómo nos habla de una arrogancia, de una altivez, de una actitud pues soberbia de parte de los gobiernos que se han levantado sobre la tierra. Y esa característica la vamos a seguir encontrando en este imperio de Grecia, con las divisiones que vamos a ver ahorita que surgieron después de la muerte de Alejandro Magno. Y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, amados hermanos, porque si leemos el Salmo 2, nos vamos a dar cuenta cómo la arrogancia y la altivez de los pueblos y de los gobernantes es esa, el desligarse completamente de Dios, el apartarse de Dios, y eso es orgullo y eso es arrogancia. Dice el Salmo 2, versículo 1, 2 y 3, dice lo siguiente. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el salmista? Que el propósito que tienen las naciones, los pueblos, los reyes y los príncipes es romper toda ligadura, cualquier cosa que les ate a Dios y a Cristo como el ungido de Dios. Cualquier situación de atadura con Dios, quieren desligarse completamente de eso. Y esto es orgullo, esto es altivez y esto es arrogancia. Y esta misma característica la podemos encontrar, y hemos hablado de ella, la encontramos en el imperio de Babilonia, en el imperio medo-persa, y también lo estamos viendo en este versículo 8 de Daniel 8, de esta altivez, de esta arrogancia de el imperio de Grecia. Dice aquí el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. O sea, fue hallado en ese imperio orgullo, arrogancia, altivez, ¿sí? En contra de Dios principalmente. Y nos dice que se engrandeció sobremanera. Dice: pero estando en la mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es decir, Alejandro Magno murió. Y de aquí vamos a continuar con lo que estamos viendo. ¿Qué fue lo que sucedió después de la muerte de Alejandro Magno? Bueno, la última parte de este versículo 8 nos dice qué sucedió después de la muerte de aquel gran cuerno notable que representa al primer rey de Grecia, Alejandro Magno. ¿Qué dice? En su lugar salieron otros 4 cuernos notables, ¿de acuerdo? Entonces, la repentina muerte de Alejandro Magno causó grandes y prolongados conflictos en medio de todo su vasto imperio. Y finalmente, este vasto imperio de Grecia se dividió en 4 partes. ¿Entre quiénes se dividieron? Bueno, entre 4 de sus generales. Esto lo anunció Daniel aquí en el capítulo 8 de Daniel, en el versículo 8, dice: y en su lugar, o sea, de Alejandro Magno, después de haber muerto, ¿sí? Surgieron otros 4 cuernos notables, y hacia los 4 vientos del cielo se dirigieron estos 4 cuernos notables. Esto corresponde con las 4 cabezas de leopardo y con las 4 alas de ave de aquella visión de Daniel en el capítulo 7, en el versículo 6. Ahí se nos habla de un leopardo, de una bestia semejante a un leopardo, con 4 cabezas y con 4 alas. Esas 4 cabezas que se convirtieron en 4 alas son los que se repartieron el vasto imperio de Grecia, dejado por Alejandro Magno. Entonces, estas 4 cabezas después se convirtieron en 4 alas, por eso dice que se dirigieron hacia los 4 vientos del cielo, ¿de acuerdo? Esos 4 generales. ¿Quiénes son estos 4 generales? La historia nos da los nombres de estos 4 generales, y Daniel lo profetizó. Muchos años antes de que sucediera, Daniel lo profetizó en este capítulo 8,
versículo 8 de Daniel. ¿Quiénes son estos generales? Bueno, uno de ellos se llama Casandro. Este hombre se quedó con una sección de Europa, con Grecia y con Macedonia, se quedó con esa parte este general de Alejandro Magno llamado Casandro. El segundo general se llama Lisimaco. Este hombre se quedó con lo que hoy conocemos como la Turquía actual. Otro de sus generales se llama Seleuco. Este hombre tomó posesión de Siria y también de Egipto. Y el otro general se llama Ptolomeo. Este hombre se quedó con Egipto y parte de África. Ahora, fíjense bien, entre la dinastía seleucida y la dinastía de los Ptolomeos comenzaron a tener ciertas disputas, ciertas peleas entre ellos, y esto provocó que Israel fuera afectado por mucho tiempo. Entonces se levantaron de la dinastía seleucida diferentes reyes. Uno de ellos es conocido como Antíoco III. Este hombre comenzó a pelear contra los Ptolomeos y comenzó a tener ciertas victorias sobre ellos, de tal manera que este hombre pudo consolidar y fortalecer su imperio o su dinastía seleucida. Y la tierra de Israel, después de haber peleado contra la dinastía de los Ptolomeos, pudo posicionarse y tomar control de Israel, no solamente de Egipto. Entonces, en estas batallas entre los Ptolomeos y la dinastía seleucida, pues los judíos fueron afectados durante aproximadamente 20 años a través de estos conflictos entre estas dos dinastías, la dinastía seleucida y los Ptolomeos. Ahí los judíos fueron afectados. ¿Por qué? Porque Israel es una parte importante. Si tú puedes visualizarlo esto en un mapa, te vas a dar cuenta que estaba en medio de la disputa. O sea, entre los seleucidas y los Ptolomeos, ahí estaba Israel en medio. Y los Ptolomeos tuvieron posesión de Israel por algún momento. Los Ptolomeos permitieron que Israel siguiera con su cultura, con sus tradiciones, con su religión, y vivían relativamente en paz. Pero cuando llegó esta dinastía seleucida y tomó control y posesión de esa región de Israel, entonces la situación para Israel cambió rotundamente, giró 180 grados y ya no vivieron de una manera muy correcta. Entonces podemos ver esto. Según el punto de vista humano, amados hermanos, el imperio griego llegó a su fin con la muerte de Alejandro Magno, pero a los ojos de Dios este imperio continuó, siguió existiendo a través de la división de este vasto imperio de Grecia después de la muerte de Alejandro Magno, a través de sus 4 generales. Aún si recordamos algo que ya vimos en Daniel capítulo 7, versículo 12, donde se habla que a las 3 bestias de las que se narran ahí del versículo 4 al 6, ¿sí? O sea, una bestia semejante a un león con alas de águila que representa el imperio de Babilonia, a la bestia semejante a un oso que representa el imperio medo-persa, y también a la tercer bestia, que es un leopardo con 4 cabezas y con 4 alas, que representa al imperio de Grecia. Nos dice Daniel 7:12 que se les prolongó la vida hasta cierto tiempo. Entonces, la prolongación de la existencia de estas bestias será hasta que Cristo venga y pueda destruir a todos los imperios que se han levantado sobre la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, Cristo es esa piedra no cortada con mano humana que vendrá para destruir, para deshacer los imperios de toda la tierra. Y entonces, hasta que Cristo venga, el tiempo de vida, el tiempo que se les ha permitido existir a estas bestias, ¿sí?, será hasta la venida de Cristo. Ahora, ¿de qué manera podemos ver la manifestación de estos imperios, de estas bestias? Es a través de la cultura principalmente. Su espíritu y su esencia de muchas de esas culturas sigue presente hasta nuestros días. Bueno, con el tiempo, después de la muerte de Alejandro Magno, este imperio vasto de Grecia se dividió en 4, en estos 4 generales. Y después de más tiempo, bueno, estos 4 secciones del imperio griego se fusionaron
más bien en dos, en un reino en Egipto y el otro en Siria. Bueno, en Daniel 11, si leemos Daniel 11, podemos ver que ahí se habla del rey del norte y del rey del sur. ¿Quiénes son esos dos reyes? Bueno, fue precisamente la conformación después de estas cuatro divisiones del imperio de Grecia, se unificaron en dos. Ya no eran cuatro, sino eran dos. Y estos dos son el rey del norte, que representa a Egipto, y el rey del sur, que representa a Egipto, y el rey del norte, que representa a Siria. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en el capítulo 11 de Daniel. Jesús habló de la división, amados hermanos. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 25, dijo lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Qué significa esto? Que todos los imperios que se han dividido no pueden permanecer. Y aún el imperio de Grecia se dividió en cuatro, después se unificó en dos, ¿sí? Pero a final de cuentas, solamente su lapso de vida será por un breve de tiempo, cuando Cristo regrese por segunda vez. Pero ya podemos ver que con esta división que surgió, que vivió este imperio de Grecia, no pudo permanecer. Después de este imperio de Grecia llegó otro imperio, que es el imperio romano, que pudo conquistar completamente a este imperio de Grecia también. Entonces, bueno, y aunque Grecia fue dominado por el imperio romano, también la influencia de la cultura griega se metió al imperio romano de una manera muy fuerte. Pero Jesucristo dijo que todo reino dividido contra sí mismo no prevalecerá, y toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá ni permanecerá. Así que podemos darnos cuenta que el futuro de ese imperio será su división. Bueno, uno de estos cuatro cuernos que nos dice aquí Daniel capítulo 8, versículo 8, de uno de esos cuernos notables se levantó un cuerno pequeño. Esto ya nos dice el versículo 9 de Daniel 8. ¿Qué dice Daniel capítulo 8, versículo 9? Dice, y de uno de ellos, o sea, de uno de esos cuernos, después de la división de la muerte de Alejandro Magno, que se dividió su imperio en cuatro, de uno de esos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, después de que el gran cuerno fue quebrado, o sea, la muerte de Alejandro Magno, surgieron cuatro cuernos notables. Esto nos dice el versículo 8. Estos cuatro cuernos notables son los cuatro generales de Alejandro Magno, que son las cuatro cabezas y las cuatro alas de Daniel capítulo 7, versículo 6. Estos cuatro generales, junto con sus hijos, por muchos años llenaron la tierra de mucha maldad, y de uno de esos cuatro cuernos surgió este cuerno pequeño, nos dice Daniel capítulo 8, versículo 9. Entonces, de uno de estos surgió un cuerno pequeño. En el capítulo 8, este cuerno pequeño surge del tercer imperio, del imperio de Grecia, mientras que el cuerno pequeño, descrito en el capítulo 7 de Daniel, surge del cuarto imperio. ¿Qué significa esto? ¿Sale del tercer imperio o del cuarto imperio? ¿Qué significa esto? Bueno, si recordamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, ahí se describe a la bestia, que es este cuerno pequeño, que es el anticristo, que es la bestia, y dice allí que esa bestia, que es el anticristo, será conformada, o sea, será la mezcla de todos, la influencia de todos los imperios anteriores que se describen en Daniel 7, del versículo 4 al versículo 6, o sea, de la bestia semejante al oso, al leopardo y al león con alas de águila. Dice Apocalipsis 13:2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. El leopardo representa al imperio de Grecia. Dice, y sus pies como de oso,
el imperio, el oso representa el imperio medo-persa, y la boca como boca de león. El león representa al imperio de Babilonia. Entonces podemos aquí ver la formación de esta bestia que está integrada, mezclada, ¿sí?, combinada por precisamente las bestias anteriores. Entonces, la única diferencia que debemos de notar entre el pequeño cuerno de Daniel 8 es que ese cuerno pequeño es un personaje que ya tuvo lugar en la historia, mientras que el cuerno pequeño de el capítulo 7 de Daniel pues será futuro, representado o manifestado por el anticristo. Entonces, el pequeño cuerno de Daniel 8, versículo 9, surgió de Siria, de la dinastía Seleucida, que en la historia nosotros conocemos a este cuerno pequeño como Antíoco IV o Antíoco Epifanes, ¿de acuerdo? Ahora, aquí quiero que veamos algo importante. Antíoco eligió para sí mismo el título de Epifanes, ¿sí? Y Epifanes significa lo siguiente: Dios manifestado. Esto, amados hermanos, fue una arrogancia horrible de este hombre. Por eso dice aquí el versículo 9 que y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Esa palabra crecer es la misma que hemos estudiado anteriormente, que habla de que se torció y que creció, se engrandeció en soberbia. Y esta palabra crecer es sinónimo de la palabra engrandecer del versículo 4, del versículo 8, del versículo 10, del versículo 11 y del versículo 25. O sea, este cuerno pequeño, Antíoco, se engrandeció sobremanera, se torció, ¿sí?, y creció grandemente en orgullo. ¿Por qué? Lo podemos ver aquí. Desde el momento en el que él eligió para sí mismo el llamarse Epifanes, que significa Dios manifestado. Amados hermanos, este fue un orgullo terrible, fue hasta una blasfemia de este hombre. ¿Cómo se atrevió a decirse que él era Dios manifestado? Cuando tú y yo sabemos que el único Dios manifestado en carne es Jesucristo. Por eso este personaje Antíoco representa al anticristo, porque el espíritu del anticristo niega que Dios es manifestado en carne. Esto nos dice el apóstol Juan en sus cartas, en Primera de Juan, nos habla de la manifestación del anticristo al último tiempo, y la manifestación del anticristo, el espíritu del anticristo, es no reconocer que Jesús, que Dios se hizo carne. Por eso la Biblia nos dice en Juan 1:14 que el verbo de Dios se hizo carne. Dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice que grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios manifestado en carne. Ese es el misterio de la piedad. Y nos dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que por cuanto los hijos participaron de carne, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Entonces Jesucristo es Dios y Él es el verbo que se hizo carne. Él es Dios manifestado en carne, pero el espíritu del anticristo quiere negarlo. Y todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne es del anticristo. Este hombre, Antíoco Epifanes, podemos ver su orgullo, su altivez, su arrogancia, su soberbia al decir, yo soy Dios manifestado. Él se creía la encarnación de Júpiter. Júpiter no es Dios, pero él se creía Dios manifestado en carne. ¡Qué terrible! Pero ahí podemos ver el orgullo de este hombre, Antíoco Epifanes. Bueno, fíjense bien, este cuerno pequeño creció mucho, nos dice la Escritura, y este hombre tuvo esta actitud de altivez. Si nosotros queremos saber quién es este pequeño cuerno, bueno, ya sabemos que tomó un lugar en la historia, Antíoco Epifanes,
y será, y solamente fue una prefigura del anticristo futuro que ha de manifestarse. Pero si queremos ver la interpretación de este macho cabrío con este cuerno notable que es Alejandro Magno, que se fracturó y se rompió, se quebró y se dividió en 4 y surgieron 4 cuernos pequeños, esto Daniel recibió la explicación en el mismo capítulo 8 de Daniel, en los versículos del 22 al 25. Vamos a leerlo para entender lo que dice aquí la Escritura. Dice Daniel 8, versículo 22 al 25. Dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, es decir, Alejandro Magno, cuando murió, dice, y sucedieron 4 en su lugar, o sea, sus 4 generales, que son las 4 cabezas y las 4 alas de aquella bestia semejante a un leopardo. Dice, significa, ahí estamos en el versículo 22, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, de Grecia. Dice, aunque no con la fuerza de él, ¿de acuerdo? Entonces, nos damos cuenta que se dividió el imperio de Grecia en 4 y ya no tenían la fuerza de aquel cuerno notable que era Alejandro Magno. Se debilitaron, ya no tenían la misma fuerza que tuvo Alejandro Magno. Bueno, el versículo 22 dice esto, y luego el 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es este rey altivo de rostro? Es el pequeño cuerno del que estamos hablando. Es el anticristo, es el hombre de iniquidad, el hombre de impiedad, es el anticristo. Y dice aquí la Escritura que este hombre tendrá un rostro altivo. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con la fuerza, no con fuerza propia. ¿Por qué? Porque Satanás está inmiscuido en todo esto. La fuerza que recibirá el anticristo será a través de Satanás mismo. Dice, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, dice, y en su corazón se engrandecerá. En su corazón se encontró soberbia en este rey altivo de rostro. No solamente su rostro era altivo, sino su corazón también era altivo y arrogante, nos dice el versículo 25. Entonces, este pequeño cuerno, podemos ver esta arrogancia de corazón, esta altivez de rostro al decir, ¡hey, yo soy Dios! ¡Qué blasfemia tan horrible cayó este hombre Antíoco IV o Antíoco Epifanes! Los judíos, de hecho, tergiversaron el nombre de Epifanes por Epimanes, que significa el loco, porque verdaderamente ese hombre estaba loco, fue un gobernante demente, estaba enfermo de sus facultades mentales, de verdad, fue un hombre endemoniado, estaba loco de verdad. Así como Saúl muchas veces intentó matar a David y trató de atravesarlo con una lanza, así este hombre comenzó con una persecución en contra del pueblo de Dios. Entonces, este hombre, Antíoco Epifanes, es este rey altivo de rostro. Y este hombre que se enalteció en su corazón, se engrandeció en su corazón. Recuerden que esta palabra engrandecer es muy fuerte y no tiene una connotación positiva, porque significa que se torció, se engrandeció sobremanera en orgullo, en altivez, en arrogancia, en soberbia. Y en eso cayó este hombre Antíoco Epifanes. Aquí aprendemos algo importante, amados hermanos. No solamente los gobiernos humanos, ¿sí?, los imperios caen en esta arrogancia, sino aún los seres humanos, como Antíoco IV o como Nabucodonosor o como Alejandro Magno, sus corazones se llenaron de soberbia, de arrogancia y fueron quebrantados, murieron. La altivez se paga cara con la muerte. Entonces estos hombres murieron de esta manera, por su arrogancia y por su altivez. Entonces tú y yo, como seres humanos,
también podemos caer en orgullo, en arrogancia, podemos torcernos, aunque somos cristianos, podemos torcernos, podemos caer en el error, amados hermanos. Y la idea de Dios es que nos apartemos de la arrogancia, nos apartemos de la altivez. Bueno, este cuerno creció mucho, dice el versículo 9, y esta palabra crecer es sinónimo de esta palabra engrandecer que encontramos, como ya dije anteriormente, en el versículo 4, versículo 8, versículo 9, 10, versículo 11, versículo 25. Se engrandeció, se torció, se corrompió completamente. Entonces, esto fue cumplido en uno de los sucesores de Alejandro Magno, ¿sí? Y el dominio que tuvo este cuerno, dice aquí que se extendió hacia el sur, dice el versículo 9, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Hacia el sur se refiere que extendió su poder Antíoco Epifanes hacia Egipto. Hacia el oriente se refiere hacia Siria, Irak e Irán. Y hacia la tierra gloriosa podemos entender perfectamente que la tierra gloriosa se refiere a la tierra de Israel. Se la arrebató a los Ptolomeos. En estas batallas se lo arrebató de sus manos y entonces la dinastía Seleucida tomó posesión de Israel, y vaya que esta dinastía Seleucida hizo sufrir muchísimo al pueblo de Dios, muchísimo. Entonces podemos identificar en la historia a este pequeño cuerno que salió del quebrantamiento de Alejandro Magno, esta división de los 4 cuernos. De esos 4 cuernos salió este pequeño cuerno que en la historia lo conocemos como Antíoco Epifanes. Y este hombre gobernó sobre Siria, sobre Israel, con esta dinastía Seleucida. Pero lo que vemos, amados hermanos, es que su blasfemia, su arrogancia, ¿sí?, fue quebrantada. Y podemos darnos cuenta que así como este hombre, Antíoco Epifanes, se creyó Dios manifestado en carne, el anticristo también va a sentarse va a pararse como si fuera Dios, no siendo Dios. Y por supuesto que Dios va a quebrantar eso y lo va a destruir. Va a destruir Jesucristo al anticristo con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida, y será quebrantado por Jesucristo mismo, quien sí es el Dios manifestado en carne. Así que, amados hermanos, pues vemos nuevamente el papel de la arrogancia en los imperios y en los gobernantes, en personas de carne y de hueso como tú y como yo. Que la arrogancia no tenga parte ni lugar en tu vida ni en mi vida. Que no seamos, como dice el Salmo 2, de aquellos pueblos que piensan cosas vanas y quieren desligarse de Dios, porque el desligarse de Dios es arrogancia, soberbia y altivez. Que Dios te bendiga.